Dmitri no mató a su padre. Sin embargo, fue condenado. Pero el verdadero problema no es el error judicial. El verdadero problema es la culpa. Porque una sentencia puede absolverte ante los hombres, pero no necesariamente ante tu propia conciencia. ¿Qué ocurre cuando la justicia y la culpa dejan de coincidir? Llegamos, Plaza Lavalle, y ahí el corazón del Poder Judicial argentino, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, conocido mayormente como tribunales, ubicado en Talcahuano 550, entre Tucumán y Viamonte. Acá se decide quién es culpable y quién no. Te preguntarás, ¿por qué te traje hasta acá? Para entender a Dmitri tenemos que entender esto, la justicia, y de cómo puede fallar. Como ya te has dado cuenta, Dostoyevski no escribe tratados, sino conflictos encarnados. Las ideas filosóficas no aparecen en tesis cerradas, sino que se contradicen entre sí y se encarnan en personajes que se equivocan, sufren y se desbordan. Por eso, aunque mediante análisis podamos preguntarnos qué piensa Dostoyevski, quizás es mejor preguntarnos qué problema se pone en escena aquí y qué es lo que entra en crisis. Por eso el caso que nos compete, el caso de Dmitri, es uno de los más incómodos y paradigmáticos, porque todo el crimen apunta hacia él. Había amenazado a su padre, tenía motivos, apareció con sangre, pero hay un problema: él no mató. Y él, Dmitri, insiste desde el inicio con la misma idea. Se proclama culpable por su sensualidad descontrolada, pero inocente materialmente por el crimen al cual se le inculpa. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿en qué falla el jurado? ¿Qué es lo que no logra ver la justicia que condena a un hombre inocente? ¿Qué problema y crisis se presenta en el juicio? Dostoyevski estudia el crimen no solamente como delito, sino también en su dimensión religiosa, como pecado. No solamente se comete una falta ante el prójimo, sino que también se incurre ante Dios. Y Dmitri, al ser intencionalmente parricida, no porque lo hizo, sino porque lo quiso, eso tiene peso y por eso tiene culpa ante Dios. Releyendo un poco el juicio, creo haber encontrado dos problemas, dos niveles de crítica que hace Dostoyevski. El primero es un problema jurídico. La justicia cree que puede explicar completamente a una persona. Toma su forma de ser, su carácter, y lo convierte en una prueba irreprochable. Un segundo problema, más profundo, estoy hablando de un problema existencial. Incluso cuando la justicia intenta hacer bien su trabajo, no llega hasta el fondo de la culpa, porque hay culpas que ninguna sentencia ni ningún tribunal pueden resolver. Por eso el juicio muestra dos cosas, dos caras de una misma moneda: su exceso, es decir, la posibilidad de condenar a un inocente, y su límite, la posibilidad, o mejor dicho, la imposibilidad de poder salvar o redimir a un culpable. Analicemos la naturaleza del juicio. Este intenta resolver si el acusado comete o no el acto y si es responsable jurídicamente. No intenta descifrar si es moralmente bueno, espiritualmente redimido o culpable ante Dios. Es por eso que el crimen se entiende como delito y no como pecado. Para su cometido, la justicia necesita hechos, pruebas, y hace uso de la lógica, la medicina y la psicología como marco explicativo. Y eso está bien. Dostoyevski no está diciendo que el tribunal esté loco por exigir pruebas y tampoco está defendiendo que se pueda absolver por verdad interior. La justicia no puede solamente estimar almas y condenar por intuición moral. Eso sí, el problema empieza cuando la justicia cree que puede ver más allá de lo que tiene. Consigue ciertas pruebas, pero hay a veces que no son suficientes. Por eso construye un relato que, cuando cierra, parece verdad, pero no lo es necesariamente. Estamos ante el problema de una razón jurídica que confía excesivamente
en su capacidad explicativa y que además cree que puede agotar toda la verdad del hombre. La justicia no ignora que hay una dimensión espiritual y moral, pero las aborda e interpreta bajo categorías explicativas racionales. El error judicial, título del libro 12 de la novela, es justamente la absolutización de la lógica y la psicología que no permiten tener una visión integral, que permitan enjuiciar correctamente. Y esto es lo que pasa con Dimitri. Como lo ven un hombre violento, capaz de todo y desesperado, entonces la historia cierra por sí sola. Si es capaz de hacerlo, entonces lo hizo. Pero eso no es una prueba, es una forma de llenar lo que no se ve. La verdad queda afuera y la justicia encerrada en su propio discurso. Incluso su arrepentimiento juega en su contra. Lo que podría mostrar el verdadero fondo de su culpa se interpreta como estrategia. Y tanto la acusación como la defensa fallan, ambos jugando al mismo juego. Señores del jurado, no estamos ante un enigma. Estamos ante un hombre que odiaba a su padre, que lo amenazó, que necesitaba dinero y que estuvo ahí esa noche. Todo apunta en él, sin ninguna duda, al crimen. Y cuando todo apunta a él, solamente hay una conclusión. Su señoría, si me permite. Perdón. Gracias. Todo apunta, sí, pero apuntar no es probar. Mi defendido es violento, contradictorio, pero eso no lo convierte en un asesino. Dimitri es una persona noble, impulsiva, sí, pero capaz de amar y capaz de arrepentirse. Y un hombre así no actúa de la manera que dicen todos ustedes. Y sin embargo, ambos fallan. La acusación, por su parte, condena a Dimitri por lo que es. Por ejemplo, no creen que por carácter Dimitri sea capaz de coserse 1500 rublos en el saco, o que al tenerlo cerca a su padre no lo hubiera matado. En esos términos, Dimitri, al no salir de los celos de su padre, vuelve al crimen explicable. La defensa, por su parte, absuelve a Dimitri por lo que podría ser. Es más lúcida por denunciar el uso manipulatorio del discurso acusatorio, mostrando que el carácter no se sigue necesariamente el crimen y que la realidad es más compleja que la explicación, pero a pesar de que acierte en hechos y acciones llevadas realmente por Dimitri, aún así sigue operando en el mismo nivel retórico-psicológico que la acusación. Por ejemplo, necesita psicologizar al padre para mostrar que no había dinero, algo que es falso, necesita coherencia narrativa, subraya lo noble por sobre lo oscuro, pero a pesar de todo eso, aún así también necesita una historia que cierre, porque ninguna de sus justificaciones desvirtúa la sangre que portaba, el arma letal que llevaba, la puerta abierta y que no existiera otro sospechoso potencial. Por eso, tanto el fiscal de la acusación como la defensa acierten en aspectos del acusado, fallan en pretender desnudar toda su persona. Ambos tienen buenas explicaciones, pero explicar no es probar. Pero mientras releía el juicio, me surgió una pregunta incómoda. Si Dimitri era inocente, ¿por qué nadie se pudo dar cuenta? ¿Por qué la defensa, incluso acertando, no alcanza? El tema es que no alcanza solamente con no estar equivocado, sino que además hacía falta romper un relato que ya cerró. Porque cuando un relato cierra, la inocencia se vuelve invisible. El relato no confirma el crimen, pero sí lo vuelve inevitable. Y sin embargo, había dudas
había pruebas circunstanciales, interpretaciones psicológicas forzadas. No era un caso cerrado. Cultivando una duda razonable, se hubiera permitido la posibilidad de la inocencia por insuficiencia de pruebas, evitando certezas narrativas y pudiendo investigar un poco más. Incluso una lectura material del caso hubiera permitido otras lecturas. El arma homicida y la forma de la herida en la cabeza no encajan del todo con las que se le inculpan a Dmitri y las llevadas a cabo por el verdadero asesino. Pero eso ya no importaba. No significa que a Dostoyevski se le haya faltado mostrar este detalle, sino que justamente la justicia, cuando cree ser suficiente y clausura la duda, se vuelve ciega. La verdad moral no basta para absolver, pero la certeza psicológica tampoco basta para condenar. No faltaron dudas, faltaron aceptarlas. Y cuando cayó la noche, entramos a un problema que es más difícil de iluminar. Me parece que nos escucharon. Están arreglando la justicia. Ojalá sea así. Igualmente, aunque la justicia hiciera bien su trabajo, el problema seguiría. El drama de Dmitri aún continúa. Acá entramos al segundo nivel de crítica, porque la justicia puede decidir sobre lo que hiciste o no hiciste. Pero sobre lo que no puede decidir la justicia es sobre aquello que fuiste, sobre aquello que deseaste. El problema de la razón jurídica revela una tensión más profunda, el choque entre el orden jurídico y el moral metafísico, entre la justicia y la conciencia. Es por eso que la tragedia de Dmitri no solamente es un error judicial, ya que ninguna sentencia va a poder resolver esa fractura. Dmitri se siente culpable no solamente por lo que ocurrió aquella noche. A veces, sentirse culpable no es haber hecho algo terrible, a veces algo más chico, más silencioso. Es por eso que Dmitri está en el plano de la moral, porque se siente moralmente culpable por desear el mal, haber vivido en odio y en desorden, y en un plano espiritual y metafísico más profundo, donde la culpa está relacionada con la libertad, el pecado y un grado de responsabilidad que va más allá de los jurados y los fiscales. Por eso, aunque la justicia hubiera actuado de mejor manera, no llegaría al fondo del problema. Su límite no es técnico, sino estructural. Muchas veces la verdad jurídica no coincide del todo con la verdad total del hombre, ya que una persona también es libertad, es culpa y es posibilidad de cambiar. Es por eso que si la justicia hubiera absuelto a Dmitri, aún su conciencia lo seguiría declarándolo culpable. Y si la justicia lo hubiera condenado, no lo hubieran hecho, por lo que lo constituye culpable en lo más hondo. Y es así que la fractura permanece. Y ahí justamente se ve la tragedia. La justicia es necesaria, pero siempre insuficiente. Si distinguimos los dos problemas señalados, el exceso y el límite, también debemos distinguir el tipo de respuesta que Dostoyevski ofrece a cada una. Frente a los excesos del derecho, Dostoyevski no pensaba que hubiera que abandonar la justicia. Lo que cuestionaba era otra cosa: su pretensión racionalista, su mecanismo frío y su necesidad de explicarlo todo. Entonces uno podría pensar que la respuesta está acá, en lugares como este, emblema de una justicia más humana y espiritual, algo parecido a lo que imaginaba el Starets Zósima, una justicia más cercana al arrepentimiento que al castigo. Pero tampoco alcanza. No se trata simplemente de reemplazar los tribunales civiles por tribunales eclesiásticos, porque si uno llevara esa idea hasta el final, aparece una dificultad evidente. Para que funcionara, tendríamos que vivir en una sociedad donde la mayoría reconociera voluntariamente una misma autoridad espiritual, en una sociedad de santos, o, al menos, de frailes. Y la historia tampoco ayuda demasiado. Basta recordar la Inquisición. Incluso cuando la religión ocupó el lugar de la justicia, los castigos no fueron necesariamente más humanos, ni lograron aquello que pretendían,
ser una verdadera transformación espiritual. Porque al final, el problema no es quien juzga, sino en lo que se puede juzgar. La justicia eclesiástica preguntaría por el arrepentimiento, valoraría la conversión, pero seguiría teniendo un límite. No puede entrar completamente en la libertad del otro. Nadie puede saber con certeza qué pasa en una conciencia y no se puede transformar por decreto. Puede hablar de salvación, aunque no puede realizarla. Para Dostoyevski, la respuesta termina estando en otro lugar, en el reconocimiento interior. El derecho debe ser justo en su propio plano, pero el camino de la transformación del hombre comienza en la propia conciencia, y solo desde ahí puede asumir la culpa y abrirse a la posibilidad de la redención. Pero eso tampoco significa que cada uno se salve solo. El camino comienza en la conciencia, pero no termina ahí. En la tradición ortodoxa que respira el autor, la relación con Dios es profundamente personal. Sin embargo, nunca es un camino aislado. Hay comunidad, hay tradición, hay una fe compartida que sostiene y orienta. No se trata de escapar de la iglesia, se trata de crecer dentro de ella. Dimitri no necesita solamente que lo absuelvan, necesita algo más difícil, ser perdonado. Ante los hombres, una causa puede cerrarse, ante Dios no es tan fácil. La culpa existencial pertenece a otro ámbito. Por eso Dimitri, como Raskolnikov en Crimen y Castigo, necesita sufrir para transformarse. No porque el dolor sea bueno, sino porque puede quebrar al hombre viejo. La salvación no depende de la justicia humana, sino de una transformación espiritual que la trasciende. Hoy sí que dimos vueltas, pero tanto ir y venir nos acerca más al núcleo de la novela. El problema de la justicia funciona como manifestación del problema principal, que es el problema del mal. El error judicial de Dimitri no funciona como un hecho aislado, sino como el correlato jurídico del drama que Iván Karamazov formula metafísicamente. El hecho de que la justicia haya condenado a Dimitri por un hecho y un crimen que no cometió, nos muestra que la justicia no puede captar la verdad del bien y del mal, ya que hay una dimensión moral que se le escapa. Del mismo modo, Iván formula la siguiente pregunta. Si existe Dios, supremo bien, y si existe un orden divino, ¿qué hacemos con el sufrimiento injusto? ¿Qué hacemos con el mal que parece no tener explicación? Iván no puede soportarlo, y es por eso que no acepta un mundo reconciliado con el sufrimiento inocente. Iván ve al mal como escándalo. Dimitri acepta el sufrimiento como expiación, como si el sufrimiento pudiera purificar algo más profundo, una culpa anterior, algo más difícil de nombrar. Y quizás eso sea lo más perturbador, porque uno no solamente carga con lo que hizo, sino también con lo que dejó de hacer, con el momento en el que no estuvo ahí, con a quien dejó solo y pudo haber estado y ayudado. Pero cuando ese pensamiento aparece, no te deja en paz. Vamos, que hace un frío tremendo. Creemos que hablamos solo de libros, pero los Karamazov siguen caminando entre nosotros.